Las pesadas puertas de mármol ceden repentinamente ante la fuerza bruta de los soldados romanos. El aire denso y oscuro de la tumba sagrada huele a incienso dulce mezclado con la inminencia del colapso de un imperio. Octaviano, el futuro amo indiscutible del mundo, avanza con la respiración agitada buscando su premio definitivo. Él necesita desesperadamente a la reina viva y encadenada, el trofeo supremo que planea exhibir como un animal domesticado por las calles triunfales de Roma. Sin embargo, al cruzar el umbral, su victoria se convierte en polvo. Sobre un lecho de oro puro, Cleopatra yace inerte, absolutamente perfecta, intacta y coronada con todas sus joyas reales. No hay el menor rastro de agonía en su rostro, ni la hinchazón brutal, ni las horribles convulsiones que inevitablemente deja el veneno de una serpiente salvaje. Ella lo ha burlado justo en el último suspiro, arrebatándole el triunfo total y transformando su propia desaparición física en la operación de encubrimiento más brillante y exitosa de la historia humana. Estábamos profundamente equivocados sobre ella. La manzana envenenada de los cronistas vencedores nos ha engañado durante más de 2000 años. El mundo entero consumió ciegamente el mito forjado por sus enemigos y posteriormente romantizado por la industria del entretenimiento. Nos impusieron la imagen de una mujer frágil, una seductora empedernida que supuestamente gobernaba desde lujosos baños de leche y que rendía imperios colosales usando únicamente la belleza física como arma de negociación. La narrativa oficial nos vendió una tragedia pasional barata y un final poético provocado por la dramática mordedura de un reptil. La cruda realidad es infinitamente más oscura, calculadora y fascinante. Detrás de esa conveniente máscara de seducción fabricada por la propaganda de Roma, se escondía verdaderamente la directora ejecutiva más implacable y erudita del mundo antiguo. Ella no conquistaba territorios con encantos vacíos, sino con una mente maestra extraordinaria capaz de procesar innumerables idiomas, dominar la alta estrategia militar y manipular magistralmente la psicología de los hombres más sanguinarios de su era. Fue la pionera indiscutible de la biología aplicada, una científica rigurosa que alteraba su propio organismo para soportar jornadas extenuantes y preservar la grandeza de su nación. Su muerte programada no fue desesperación, fue su jugada política más letal. Saludos a todos los buscadores de la verdad. Hoy destrozaremos juntos las mentiras del pasado. Si valoran esta visión profunda, los invito amablemente a suscribirse al canal La Época del Cosmos y activar la campana de notificaciones. Así formarán parte de nuestra comunidad y nunca se perderán nuestras próximas revelaciones históricas. Las monedas de plata acuñadas durante su reinado revelan una verdad incómoda que destroza las expectativas estéticas de nuestra era. Al observar estos antiguos pedazos de metal desgastados por el paso de los siglos, no encontramos los rasgos delicados, la simetría perfecta, ni la nariz respingada que solemos asociar con el mito de la belleza irresistible. Lo que vemos es un perfil aguileño, una nariz prominente con una curva marcada, una frente amplia y un mentón fuertemente proyectado hacia adelante. Su mirada, tallada fríamente en el relieve, es dura, calculadora y profundamente varonil. Esta no es la cara de una cortesana diseñada para complacer visualmente a los generales extranjeros. Es el rostro de una líder política implacable que proyectaba de manera deliberada autoridad, madurez y vigor. En un mundo brutal dominado por hombres despiadados y legiones armadas, irradiar una belleza suave era un sinónimo directo de debilidad mortal. Ella necesitaba imperiosamente que su pueblo y sus enemigos la vieran como un monarca legítimo, capaz de ordenar masacres tácticas, no como una figura decorativa que adorna los palacios. Su intelecto superior esconde un secreto biológico verdaderamente aterrador. Ella pertenecía a la dinastía ptolemaica, una extensa familia real de origen griego-macedonio que gobernó el rico valle del río Nilo durante casi 300 años. Para mantener la supuesta pureza inmaculada de su sangre divina, sus antepasados practicaron el incesto de manera sistemática y rigurosa, uniendo en matrimonio sagrado a hermanos con hermanas y a tíos con sobrinas, generación tras generación. Las leyes inquebrantables de la genética y la biología dictan que una endogamia tan extrema y prolongada debería haber producido inevitablemente una descendencia plagada de enfermedades hereditarias debilitantes, graves malformaciones físicas, esterilidad y un colapso mental absoluto. Varios de sus hermanos y parientes cercanos efectivamente mostraron claros signos de debilidad e incompetencia. Sin embargo, la naturaleza jugó una carta estadísticamente casi imposible con ella. En lugar de sucumbir a la ruina biológica de su estirpe, el hermético cúmulo de genes produjo una explosión de brillantez intelectual sin precedentes en la historia antigua. Ella encarnó el premio mayor de una lotería genética extremadamente peligrosa. Mientras sus predecesores se atrincheraron en sus lujosos palacios de mármol de estilo griego y despreciaron profundamente la cultura local de los millones de súbditos que gobernaban,
ella rompió un tabú inquebrantable de 3 siglos. Fue la primera y única gobernante de su extensa familia en aprender el complejo idioma egipcio nativo. Este movimiento no fue simple curiosidad intelectual, fue una herramienta de dominación masiva que le permitió hablar directamente al corazón de su pueblo sin depender de traductores traicioneros. Su sed insaciable de conocimiento estaba respaldada por el acceso irrestricto a los restos de la legendaria Biblioteca de Alejandría. Las crónicas fidedignas de la antigüedad afirman que dominaba con absoluta fluidez entre 7 y 9 idiomas distintos, incluyendo lenguas de tribus nómadas y reinos vecinos formidables. Lejos de descansar entre sedas y perfumes, sus días estaban estructurados con la precisión milimétrica de una máquina industrial. Al despuntar el alba, debatía complejas tácticas navales y de suministro logístico con almirantes veteranos cubiertos de cicatrices. Al acercarse el mediodía, cambiaba de idioma con naturalidad para negociar tratados comerciales de hierro con embajadores extranjeros hostiles que buscaban cualquier debilidad para atacar. En la profunda quietud de la madrugada, iluminada únicamente por la luz oscilante de las lámparas de aceite, se dedicaba a escribir extensos tratados académicos avanzados sobre medicina curativa, astronomía estelar, pesos y medidas comerciales, y toxicología aplicada. No era una reina caprichosa que esperaba pasivamente a ser salvada por héroes extranjeros. Era la directora ejecutiva indiscutible y autoritaria de una corporación gigantesca, increíblemente rica y productiva llamada Egipto. Para mantener el control total sobre esta inmensa maquinaria estatal y resistir al mismo tiempo la presión asfixiante del constante expansionismo romano, requería un nivel de energía física y resistencia mental que rozaba lo sobrehumano. Sus jornadas de trabajo se extendían de manera implacable entre 18 y 20 horas diarias. El brutal estrés crónico de administrar un imperio, supervisar el crítico flujo comercial del grano que alimentaba a medio mundo, sofocar sangrientas rebeliones internas financiadas por sus propios hermanos y manipular hábilmente a las superpotencias vecinas, habría destrozado el sistema nervioso y el aparato digestivo de cualquier individuo ordinario. Aquí es precisamente donde la leyenda ancestral se encuentra de frente con la ciencia aplicada, revelándola no como una hechicera, sino como la primera experta en optimización biológica registrada. Existe un relato famoso y ampliamente malinterpretado que la retrata disolviendo una perla inmensa e invaluable en una copa de vinagre fuerte para ganar una apuesta banal contra Marco Antonio sobre quien podía ofrecer el banquete más costoso del mundo. Durante milenios, este acto específico fue severamente juzgado como el capricho ridículo de una soberana derrochadora. Pero si analizamos este aparente truco de magia bajo la lente estricta de la química moderna, la perspectiva cambia por completo. La perla está compuesta en su inmensa mayoría por carbonato de calcio puro. El vinagre crudo de la antigüedad es una potente solución de ácido acético. La reacción química violenta entre estos dos elementos naturales produce acetato de calcio y agua. Al tragar esta mezcla espumosa, ella no estaba simplemente arrojando millones de monedas al viento para alimentar su ego. Estaba preparando y consumiendo en tiempo real un poderoso medicamento antiácido y un suplemento mineral altamente concentrado. En la medicina antigua más refinada, este tipo de soluciones precisas se utilizaban médicamente para calmar úlceras estomacales severas, espasmos intestinales y problemas digestivos crónicos causados directamente por la ansiedad extrema y la prolongada falta de sueño reparador. Utilizaba el método científico de forma pragmática para potenciar su rendimiento bajo presión, convirtiendo su propio cuerpo en un laboratorio de supervivencia política para sostener el peso entero del mundo antiguo sobre sus hombros. El dominio absoluto sobre las mentes más brillantes y belicosas del mundo antiguo no se forjó bajo sábanas bordadas en oro, sino a través de ondas sonoras milimétricamente calculadas para doblegar voluntades. El célebre historiador Plutarco, tras recopilar cuidadosamente los testimonios directos de quienes compartieron el mismo aire que la reina, dejó un registro fascinante que aniquila por completo la teoría de la seducción puramente física. Él describió su voz humana como si se tratara de un instrumento musical provisto de múltiples cuerdas, una herramienta acústica capaz de afinarse instantáneamente para ejecutar cualquier melodía que exigieran las circunstancias del momento. Ella poseía una habilidad formidable, fruto de una inteligencia superior y un entrenamiento riguroso, para modular el tono, la frecuencia y el ritmo de cada una de sus palabras, generando una resonancia psicológica profunda e irresistible en la mente de su interlocutor. Era una maestra ancestral de lo que hoy definiríamos como programación neurolingüística. Cuando caminaba por los amplios jardines debatiendo con Julio César, un líder militar maduro, calculador y poseedor de un vasto conocimiento analítico, la frecuencia de su voz adoptaba una gravedad sosegada. Su ritmo se volvía pausado, profundamente estructural, proyectando el aura inquebrantable de una erudita capaz de discutir intrincadas filosofías de Estado y complejas tácticas de asedio. Sin embargo, al encontrarse cara a cara con Marco Antonio,
Un general de campo rudo, sumamente visceral, propenso a los arrebatos emocionales y amante empedernido de los placeres intensos, su instrumento vocal cambiaba de registro por completo. La cadencia adquiría una vibración rápida, llena de energía desbordante y una camaradería casi marcial. Ella no bajaba la mirada ni utilizaba susurros frágiles. Al contrario, lo desafiaba con un tono firme pero cómplice. La reina no lo seducía mediante trucos básicos, los analizaba en tiempo real, descifraba sus vulnerabilidades ocultas y luego proyectaba como un espejo sonoro la versión exacta de la líder que sus cerebros necesitaban desesperadamente escuchar para sentirse completos, comprendidos y, en última instancia, controlados sin oponer resistencia. Más allá del asombroso poder acústico de la oratoria adaptativa, su inmenso arsenal para el control mental requería de investigaciones químicas empíricas que seguramente harían estremecer de horror a cualquier científico de la época moderna. En las frías y oscuras profundidades de su gigantesco palacio de piedra en la ciudad de Alejandría, totalmente resguardada de las miradas indiscretas de los embajadores extranjeros y los asesinos a sueldo de facciones rivales, la monarca operaba un sofisticado laboratorio clandestino. En aquellas impenetrables bóvedas secretas, ella no dedicaba su precioso tiempo a mezclar cosméticos inofensivos ni lociones de belleza efímeras. La supervivencia diaria de su vasto imperio frente a la amenaza de la maquinaria bélica más grande del planeta exigía la adquisición de conocimientos letales de extrema precisión. Los densos pergaminos de la antigüedad documentan con una sequedad escalofriante cómo ordenaba utilizar a los criminales condenados a la pena máxima como sujetos de prueba obligatorios para sus avanzados experimentos de toxicología botánica y zoológica. La líder suprema no ordenaba estas ejecuciones experimentales por un mero capricho sádico, sino porque necesitaba registrar datos clínicos con una exactitud científica verdaderamente aterradora. Observaba detenidamente los tiempos exactos de reacción de cada sustancia al ingresar en el torrente sanguíneo, evaluaba la gravedad de los síntomas físicos colaterales y medía los niveles de agonía que producía cada extracto de raíz venenosa o cada gota de veneno extraída de los colmillos de las serpientes del desierto. Su propósito fundamental era descubrir y aislar compuestos orgánicos específicos que pudieran disimular un asesinato político perfecto, ocultando la intervención humana bajo la apariencia impecable de una fiebre súbita o un infarto fulminante provocado por el agotamiento natural. Esta crueldad metodológica nacía de la cruda y absoluta necesidad de la defensa propia preventiva. Ella comprendía mejor que nadie que la verdadera política internacional de su convulso siglo no se decidía únicamente en los sangrientos campos de batalla, sino en la opulencia de los banquetes reales, justo en el borde dorado de una copa de vino adulterado o en el filo microscópico de una daga escondida entre las pesadas túnicas de un cortesano supuestamente leal. Conocer íntimamente el comportamiento destructivo del veneno era su única garantía real para poder fabricar y consumir el antídoto adecuado antes de iniciar cualquier negociación diplomática. Esta combinación magistral de botánica forense, química aplicada y psicología humana se consolidó finalmente en el arma de guerra no convencional más devastadora jamás lanzada contra los comandantes del Imperio Romano. La narrativa oficial, redactada por senadores envidiosos y cronistas victoriosos, afirma histéricamente que el gran guerrero Marco Antonio perdió el juicio por una pasión descontrolada, traicionando a sus ancestros de hierro por culpa de los hechizos carnales de una mujer extranjera. La ciencia contemporánea que estudia los efectos directos de los compuestos aromáticos en el sistema límbico del cerebro humano nos revela una invasión neurológica inmensamente más sofisticada. El endurecido comandante había pasado casi toda su vida adulta rodeado por el olor ácido del sudor de las infanterías, el aroma acre de la sangre derramada en la tierra seca, la peste del cuero podrido por la lluvia constante y el frío sabor del hierro oxidado. Su realidad cotidiana era una cadena interminable de brutalidad visual, disciplina implacable y un estrés traumático no diagnosticado. Conociendo a la perfección este agrietado perfil psicológico, ella tomó la decisión estratégica de no atacarlo jamás con falanges de soldados armados con lanzas afiladas, sino mediante una sobredosis sensorial paralizante que neutralizaría desde la raíz su instinto primario de agresión. Cuando la flota de la reina navegó majestuosamente por el río para acudir a su histórico encuentro, no preparó un simple protocolo de recepción protocolar. Ordenó de manera explícita que se quemaran cantidades industriales de la sustancia conocida como quifí a bordo de su monumental embarcación principal. El quifí no era una simple colonia líquida arrojada superficialmente sobre la piel humana, era una mezcla de incienso sagrado de una complejidad técnica formidable, celosamente custodiada por los sumos sacerdotes en los grandes templos del antiguo Egipto. Su preparación secreta incluía la cocción metódica de miel oscura y densa, vino añejado durante años, pasas trituradas manualmente, resina pura de mirra brillante, madera resinosa de enebro y valiosos extractos de plantas exóticas importadas que poseían sutiles pero contundentes propiedades psicoactivas.
Al quemarse lentamente sobre gigantescos braseros de carbón ardiente, esta resina combustible generaba una nube inmensa y pesada que saturaba las corrientes de viento a grandes distancias. Las partículas microscópicas flotaban sobre las aguas y penetraban profundamente en los pulmones del feroz ejército romano acampado en la orilla, filtrándose de manera directa en el torrente sanguíneo de las tropas y alterando por completo la química funcional de sus agotados cerebros. Los densos vapores dulces inducían un estado involuntario de relajación muscular absoluta, reduciendo dramáticamente la producción de las hormonas relacionadas con el pánico defensivo y provocando una constante euforia de carácter casi narcótico. Marco Antonio no sucumbió rindiendo su pesada armadura ante el cuerpo escultural de una mujer. Él se estrelló a toda velocidad contra un inmenso ecosistema artificial diseñado con precisión quirúrgica para desarmar todas y cada una de sus primitivas alertas de combate. Ella fabricó de manera intencional a su alrededor una sólida burbuja de confort psicológico tan abrumadora e intoxicante que el curtido veterano de incontables masacres desarrolló una dependencia química y emocional completamente irrompible. En los fríos e implacables pasillos de mármol de su ciudad natal, él solo hallaba traiciones políticas constantes, exigencias públicas asfixiantes y la implacable dureza del deber cívico. En cambio, dentro de los salones acolchados e iluminados tenuemente de Alejandría, su deteriorado sistema nervioso nadaba apaciblemente en oleadas de sustancias botánicas que le aseguraban biológicamente haber alcanzado el anhelado descanso eterno mientras aún respiraba. Sus enemigos políticos lo llamaban embrujado, creyendo firmemente en la magia negra del desierto. Estaban acertados respecto a su severo estado de sumisión mental, pero absolutamente equivocados en cuanto al método utilizado. No existían los hechizos sobrenaturales invocando deidades oscuras, solo existía la manipulación bioquímica a una escala monumental. La brillante soberana comprendió, muchísimo antes de que la civilización acuñara los primeros términos psiquiátricos modernos, que el atajo más rápido e irreversible para esclavizar a un enemigo indestructible no consiste en destrozar sus sólidos escudos a base de pura fuerza bruta, sino en alterar los neurotransmisores de su propio cerebro hasta que el invasor mismo, con una sonrisa plácida dibujada en el rostro, decida entregar voluntariamente las llaves definitivas de su voluntad. La inmensa maquinaria estatal que ella administraba con puño de hierro estaba condenada a colapsar muchísimo antes de que las legiones enemigas cruzaran sus fronteras de arena y piedra. La caída inminente de esta civilización milenaria no fue el resultado exclusivo de la aplastante superioridad militar de la potencia extranjera occidental. Las verdaderas fuerzas destructivas operaban silenciosamente desde el interior mismo de sus cimientos más antiguos. Por un lado, la herencia genética de su sagrado linaje, severamente debilitada tras incontables generaciones de estrictos matrimonios consanguíneos cerrados, había agotado por completo su vitalidad biológica fundamental. Ella representaba el último y brillante destello de genialidad cognitiva antes de la inevitable extinción evolutiva de su estirpe real. Por otro lado, un adversario natural infinitamente más implacable que cualquier ejército acorazado estrangulaba la economía base del territorio nacional. Las graves alteraciones climáticas de aquella era provocaron sequías devastadoras y sumamente prolongadas, alterando el delicado equilibrio de la naturaleza e impidiendo las inundaciones anuales del río que tradicionalmente fertilizaban las extensas llanuras de cultivo. Sin el milagro constante de las cosechas abundantes, la hiperinflación económica destrozó el tejido social, provocando hambrunas severas, miseria generalizada y peligrosos disturbios civiles entre las clases trabajadoras. La gobernante comprendió con lucidez clínica y desapasionada que se encontraba al mando de una embarcación majestuosa pero herida de muerte, hundiéndose irremediablemente en el oscuro abismo de la historia antigua. Enfrentarse mediante la pura fuerza bruta al joven e insaciable imperio en expansión era una ecuación matemática cuyo único resultado posible garantizaba la aniquilación total de su cultura y su pueblo. Comprendiendo que la batalla terrenal y estratégica estaba irremisiblemente perdida frente a un cerco impenetrable, orquestó el movimiento final de su compleja partida, trasladando el campo de confrontación desde la guerra armada y física directa hacia el terreno inexpugnable de los símbolos religiosos sagrados. El despiadado general victorioso que asediaba las puertas de su ciudad requería desesperadamente un botín humano de incalculable valor para validar su supremacía política absoluta ante los desconfiados y exigentes senadores de su capital natal. Su ambición suprema consistía en encadenar a la reina capturada con pesados grilletes de hierro forjado, arrastrarla públicamente humillada bajo el sol abrasador por las bulliciosas calles empedradas de su lejana metrópoli y exhibirla ante las multitudes enloquecidas como la prueba definitiva e innegable de su poder terrenal sin límites. Anhelaba fervientemente saborear el cruel espectáculo de la antigua diosa oriental convertida en una esclava rota y despojada de todo honor. Sin embargo, al irrumpir violentamente tras romper los gruesos sellos del mausoleo monumental,
el ambicioso conquistador colisionó de frente contra una escena dramática meticulosamente preparada que pulverizó en un solo instante sus grandiosas aspiraciones propagandísticas. La versión oficial, propagada astutamente por sus detractores, relata un final poético y trágico provocado por el ataque repentino de un reptil venenoso oculto hábilmente entre frutos dulces. Semejante relato fantástico se desmorona estrepitosamente bajo el escrutinio forense más elemental de la ciencia contemporánea. La cobra nativa del desierto ardiente no es una criatura minúscula, pasiva ni fácilmente manejable. Consiste en un depredador sumamente corpulento, musculoso y agresivo que alcanza enormes dimensiones de longitud. Ocultar a semejante animal salvaje en un humilde cesto agrícola de mimbre, burlando los estrictos e impenetrables anillos de seguridad de la feroz guardia militar invasora que custodiaba celosamente todas las salidas del recinto real, resulta un cuento absolutamente absurdo. Los soldados conquistadores poseían una disciplina de hierro inquebrantable y revisaban obsesivamente, arma en mano, cualquier provisión destinada a la prisión dorada de su cautiva más valiosa. La flagrante contradicción médica resulta aún más evidente al analizar minuciosamente la patología real del envenenamiento silvestre. Las potentes toxinas de estos colosales reptiles no otorgan un viaje pacífico, rápido ni compasivo hacia la oscuridad eterna. Su violento mecanismo biológico ataca y destruye progresivamente el sistema nervioso periférico, desencadenando una parálisis asfixiante y agónica de los músculos respiratorios centrales. Este tormentoso proceso fisiológico garantiza largas horas de dolor intolerable, provocando espasmos musculares descontrolados, convulsiones severas y una brutal retención masiva de líquidos subcutáneos que desfigura horriblemente los rasgos faciales y las extremidades. La desafortunada víctima de semejante ataque salvaje exhala su último aliento envuelta en un terror psicológico absoluto y una deformidad estética total, perdiendo irremediablemente cualquier rastro visible de dignidad o majestad humana. Cuando las botas tachonadas de los militares profanaron finalmente la tumba de piedra labrada, no encontraron un cadáver contorsionado por el sufrimiento irracional infligido por la naturaleza salvaje. Hallaron a una entidad soberana descansando en perfecta, imponente e inmaculada tranquilidad. Engalanada cuidadosamente con sus ropajes ceremoniales de seda más suntuosos, portando los emblemas dorados inmemoriales de los faraones ancestrales y recostada grácilmente sobre un espectacular lecho elevado de metales preciosos, su semblante irradiaba una serenidad escultural casi sobrenatural. Parecía simplemente haber sucumbido de forma voluntaria a un sueño profundo, plácido y eternamente reparador. Esta exhibición teatral intachable y grandiosa jamás podría derivar del caos biológico corrosivo provocado por la mordedura letal de una bestia enfurecida. Esta verdadera obra maestra de la despedida humana fue la culminación práctica y directa de sus incontables y despiadados experimentos de toxicología avanzada efectuados previamente en la fría oscuridad subterránea. Habiendo medido implacablemente las dosis letales exactas durante varios años, destiló un cóctel farmacológico inodoro, indetectable y supremamente efectivo. Al combinar extractos purificados de plantas adormecedoras, poderosos narcóticos y venenos paralizantes selectivos en proporciones verdaderamente geniales, diseñó una bebida magistral capaz de detener las palpitaciones cardíacas de forma inminente, apagando las funciones del cerebro antes de que el cuerpo físico pudiera registrar el dolor, garantizando de esta manera la conservación impoluta y majestuosa de su figura histórica. El iracundo comandante invasor experimentó una frustración salvaje, casi enloquecedora, al contemplar aquel cuerpo perfecto, silencioso y sin vida. Exigió furiosamente la intervención inmediata de curanderos nómadas especialistas en venenos para intentar extraer las sustancias químicas desconocidas de sus venas, impulsado exclusivamente por la codicia ciega de recuperar la pieza central indispensable para legitimar su desfile triunfal en su tierra. Pero el fracaso táctico fue rotundo y definitivo. La monarca no huyó de la existencia terrenal por cobardía emocional ni desesperación romántica. Ejecutó el atraco político e ideológico más brillante de la memoria humana al robarle a la superpotencia mundial dominante el anhelado clímax de su victoria absoluta. Transformó una capitulación inminente y vergonzosa en un majestuoso ritual místico de ascensión suprema. Para las fervientes masas de su vasto continente, morir invicta por su propia mano, eludiendo hábilmente la denigrante servidumbre extranjera mediante un método científico indoloro e invisible, significó cruzar triunfalmente la frontera material de los mortales para establecerse directamente en el venerado panteón de las divinidades intocables. Su frágil biología pereció en aquella habitación cerrada, pero su poderosa marca personal quedó grabada en piedra brillante para siempre, abandonando a su mayor y más letal adversario político abrazando el eco sordo de un triunfo vacío, de pie frente al inalcanzable cadáver de una estratega superdotada que logró ganar la guerra simbólica definitiva manteniendo los ojos serenamente cerrados.
La derrota militar en las arenas del norte del continente africano fue simplemente una ilusión táctica frente a la victoria cultural más colosal de la antigüedad. Mientras las legiones romanas celebraban ruidosamente la conquista física de los territorios orientales, ignoraban por completo que las murallas invisibles de su propia civilización ya habían sido penetradas, desmanteladas y reestructuradas desde el interior. La soberana no cruzó el inmenso mar hacia la península itálica como una cautiva suplicante ni como una simple invitada diplomática, sino como la comandante suprema de una invasión intelectual masiva. Ella desplegó con maestría absoluta el concepto estratégico del poder blando muchísimos siglos antes de que los teóricos de la política contemporánea lograran definirlo. Roma, a pesar de su inquebrantable disciplina de hierro, sus armaduras impenetrables y sus impresionantes maquinarias de asedio, era en el fondo un inmenso y árido campamento militar, una sociedad culturalmente rígida y carente del deslumbrante refinamiento científico que florecía sin restricciones en los deltas del río Nilo. Al instalarse temporalmente en las lujosas villas cercanas al río Tíber, introdujo un majestuoso caballo de Troya cargado de saberes avanzados. Su inmenso séquito no estaba compuesto por guerreros armados con espadas afiladas, sino por la verdadera élite intelectual del mundo antiguo. Trajo consigo a astrónomos prodigiosos, médicos expertos en anatomía compleja, arquitectos visionarios y matemáticos incomparables. Rápidamente, los rústicos senadores y los orgullosos generales que antes repudiaban abiertamente su origen extranjero se encontraron haciendo fila dócilmente en sus puertas, sedientos de absorber las ciencias exactas y el conocimiento superior que su brillante corte ofrecía con calculada generosidad. El impacto directo de esta transferencia tecnológica sin precedentes moldea nuestra vida cotidiana incluso en el presente, latiendo de manera imperceptible en el reloj de cada civilización moderna. Antes de su estratégica intervención, el sistema occidental para medir el paso del tiempo era un desastre administrativo monumental. Poseían un calendario lunar caótico, profundamente desincronizado con la naturaleza, que requería constantes y corruptas manipulaciones políticas por parte de los sacerdotes para alinear vagamente los meses formales con las verdaderas estaciones agrícolas. Frecuentemente, las festividades de la cosecha se celebraban en medio del invierno debido a los enormes errores de cálculo. Ella diagnosticó esta grave vulnerabilidad estructural y le entregó al líder romano la solución definitiva, cortesía de la brillantez académica alejandrina. Al presentarle a su círculo íntimo de científicos, quienes comprendían a la perfección el movimiento exacto de los astros, facilitó la adopción inmediata del calendario solar. Cada vez que marcamos 365 días en un año completo, o añadimos un día adicional durante los ciclos bisiestos para equilibrar la rotación planetaria, estamos ejecutando dócilmente un preciso algoritmo egipcio que ella misma se encargó de incrustar en la administración global. Julio César simplemente estampó su firma imperial en el pergamino oficial dictando la reforma, pero fue la mente inigualable de la reina oriental la que reprogramó, afinó y sincronizó verdaderamente el tiempo de toda la humanidad futura. Sin embargo, la espectacular reestructuración de los calendarios fue apenas una maniobra superficial comparada con la agresiva mutación política que inoculó directamente en el núcleo del cerrado Senado occidental. Durante incontables generaciones, la República basó su identidad nacional en el rechazo visceral a cualquier forma de tiranía, enorgulleciéndose enormemente de un sistema legal donde el poder rotaba obligatoriamente entre ciudadanos electos y donde pronunciar la palabra rey constituía el peor de los crímenes políticos posibles. Al convivir estrechamente con ella, el general invicto fue expuesto de manera constante a un modelo de gobernanza radicalmente distinto e infinitamente más seductor para el ego humano. Le presentó la imponente autocracia teocrática, un sistema perfeccionado durante milenios. Ella le demostró metódicamente que un gobernante supremo jamás debía rebajarse a ser un simple funcionario temporal sometido a los caprichos inestables de la plebe o a los interminables e inútiles debates de un parlamento dividido. Le enseñó a proyectar la imagen inalcanzable de un monarca absoluto, una auténtica deidad viviente cuyo mandato divino no reconocía límites terrenales ni restricciones legales. Sutilmente, el conquistador comenzó a alterar su comportamiento público. Mandó erigir estatuas de oro macizo con su propia efigie dentro de los sagrados recintos religiosos, adoptó ostentosas vestimentas púrpuras de clara connotación monárquica y empezó a demandar una adoración reverencial completamente ajena a las austeras tradiciones de su pueblo. Ella inyectó el implacable virus del absolutismo directamente en las venas de la sociedad, destruyendo para siempre el frágil equilibrio democrático. Cuando los conspiradores desesperados lo asesinaron a puñaladas intentando salvar desesperadamente sus antiguas instituciones, ignoraban por completo que la infección ideológica ya era irreversible y terminal. La suprema ironía de la historia universal alcanza su punto de máxima expresión con la figura de Octaviano, el mismo hombre que juró destruir implacablemente a la reina y que finalmente anexó sus ricas tierras orientales mediante la fuerza de las armas.
Tras obtener la supuesta victoria definitiva, este nuevo líder no restauró de ninguna manera el antiguo orden republicano por el que presuntamente había derramado tanta sangre. Por el contrario, se apropió enteramente del magistral manual de estrategias de su enemiga caída. Se autoproclamó como el primer emperador indiscutible, transformó la tosca arquitectura de su capital utilizando mármol deslumbrante para imitar el esplendor monumental de Alejandría, y concentró absolutamente todo el poder estatal, militar y religioso bajo su única figura, adoptando con entusiasmo la naturaleza sagrada de un verdadero autócrata oriental. La superpotencia militar logró devorar geográficamente a la nación vecina, pero durante el proceso digestivo, asimiló por completo su alma política. El Estado aparentemente vencedor mutó celularmente hasta convertirse exactamente en el fiel reflejo de la civilización que acababa de aplastar en el campo de batalla. La celebrada victoria de las espadas fue patéticamente efímera, mientras que el aplastante triunfo conceptual del modelo de Estado diseñado por ella perduró inalterable durante siglos, demostrando irrefutablemente que la supremacía definitiva nunca reside en la capacidad de destruir los cuerpos ajenos, sino en la habilidad maestra de colonizar permanentemente la estructura del pensamiento del adversario. El cuerpo físico de la última monarca ptolemaica se desintegró hace muchísimos siglos bajo las ruinas de su espléndida ciudad, pero su código genético intelectual sobrevive intacto en la actualidad. Ella comprendió de manera magistral que las civilizaciones no se perpetúan mediante la dureza de las espadas o los escudos de bronce, los cuales inevitablemente terminan oxidados y olvidados bajo la densa arena del desierto, sino a través de la transmisión viral de las ideas. Generó un concepto cultural tan abrumadoramente poderoso que se comportó exactamente como un microorganismo invasor, infectando las mentes de sus feroces captores y replicándose a través de las incontables generaciones sucesivas. Su esencia se transformó en la unidad de información más resistente de toda la historia humana. Incluso la majestuosa caída de las antiguas divinidades occidentales frente a las nuevas corrientes espirituales estuvo profundamente marcada por su intervención silenciosa. Cuando observamos detenidamente las reverenciadas representaciones artísticas de la devoción moderna, descubrimos un eco visual innegable y fascinante. La imagen maternal por excelencia de la fe contemporánea, sosteniendo al niño sagrado en su regazo con infinita ternura, es una herencia estética directa de las estatuas milenarias de la diosa egipcia alimentando a su heredero divino. La nueva creencia no destruyó los ídolos del pasado, simplemente los rebautizó, absorbiendo su poderosa iconografía milenaria para facilitar la asimilación pacífica de las enormes masas plebeyas que ya adoraban las magnéticas costumbres orientales impuestas durante su apogeo diplomático. El triunfo definitivo de sus imponentes símbolos ancestrales se manifiesta de forma colosal en el mismo corazón del poder religioso occidental moderno. Al caminar por la inmensa plaza central del Vaticano, el punto focal donde convergen millones de peregrinos anualmente, la mirada no choca inicialmente contra una cruz de madera sencilla ni contra la modesta estatua de un mártir local. Lo que perfora el cielo es un gigantesco obelisco de granito sólido, un monumento monolítico forjado originalmente a orillas del río Nilo para venerar eternamente al ardiente dios del sol. La máxima autoridad eclesiástica, que dedicó siglos enteros a erradicar implacablemente las creencias paganas en todo el continente europeo, decidió no solo preservar, sino elevar y centralizar este inmenso pilar faraónico en el epicentro absoluto de su sagrado hogar. La profunda atracción psicológica hacia el diseño de poder absoluto creado por la civilización oriental resultó ser una fuerza magnética completamente irresistible. Cruzando el vasto océano Atlántico, el monumento a la libertad más famoso del planeta esconde un origen revelador que confirma esta rotunda victoria ideológica perpetua. El célebre escultor francés que concibió la colosal figura de la mujer portando la antorcha iluminadora no buscaba inicialmente honrar la independencia americana. Su diseño primigenio estaba destinado a vigilar majestuosamente la entrada del Canal de Suez, modelando minuciosamente la figura de una humilde campesina egipcia envuelta en túnicas tradicionales protectoras. Aunque el proyecto africano fue rechazado por falta de financiamiento y posteriormente modificado para el naciente territorio americano, la postura inquebrantable, la mirada penetrante y la luz de la razón continental son los últimos y gloriosos vestigios de un arquetipo femenino de poder supremo delineado a la extensa sombra de las pirámides eternas. La crónica insobornable del tiempo nos demuestra de forma irrefutable que ella nunca fue verdaderamente derrotada. Su imperio físico colapsó bajo el peso insoportable de la sequía ambiental y la debilidad biológica heredada, pero su inconmensurable imperio mental conquistó la totalidad del mundo civilizado. Vivimos cotidianamente midiendo nuestros veloces días según su perfeccionado calendario astronómico, caminamos rodeados por sus eficaces construcciones arquitectónicas de dominación visual y somos gobernados bajo los estrictos conceptos de liderazgo reverencial que ella misma inoculó magistralmente en las mentes de los conquistadores de la antigüedad. Ella es, sin lugar a dudas,
la vencedora silenciosa de la contienda humana más grande jamás disputada. ¿Qué pensamientos profundos cruzan por su mente ahora mismo al descubrir esta faceta oculta y deslumbrante de una líder que la sociedad entera intentó reducir a un simple e insignificante mito pasional? Deseo leer con mucha atención todas sus sinceras reflexiones personales y debatir profundamente con cada uno en la sección de comentarios justo aquí abajo. Si esta rotunda revelación histórica logró transformar su perspectiva de la realidad, les pido amablemente que compartan este conocimiento invaluable con todos sus amigos y seres queridos a través de sus redes sociales favoritas para que unidos logremos desterrar las enormes mentiras del pasado. Por favor, consideren suscribirse a nuestro espacio intelectual y pulsar la campana de notificaciones para continuar apoyando y disfrutando este fascinante viaje infinito por la época del cosmos.